La vida de la hermana María fue de absoluta devoción. Como monja católica, dio todo a la Iglesia, dedicándose por completo a la oración, los rituales y las estrictas tradiciones que marcaron su vida. Pero todo lo que creía se hizo añicos en el momento de su muerte. En la misma presencia de Jesús, se enfrentó a una verdad tan impactante que cambió todo lo que creía saber. Lo que presenció durante esta aterradora experiencia cercana a la muerte desafiará todo lo que usted entiende sobre la fe. Este es su testimonio, su historia de la revelación que cambió su vida y que fue enviada a entregar. Mi nombre es Hermana María, comienza, y su voz resuena a través de los años. Desde que tengo memoria, mi vida estuvo entrelazada con la Iglesia. Nací en una familia católica devota en Sevilla, España, donde la religión no era simplemente una creencia, era el ritmo mismo de la vida. Mis primeros recuerdos están llenos de la fragancia de las velas encendidas, el sonido cautivantemente hermoso de los himnos latinos que llenaban las grandes catedrales y el murmullo tranquilo de las oraciones del rosario, susurradas con reverencia en la quietud de la noche. Desde temprana edad, sintió un llamado innegable. Mientras otros niños soñaban con aventuras o tesoros, María anhelaba algo diferente, una conexión profunda con lo divino, la serenidad que se encuentra en el silencio sagrado del convento. Deseaba pureza, santidad y el tipo de vida que la diferenciaba del mundo, al igual que los santos sobre los que leía en sus oraciones. Estaba segura de que el mayor honor era entregarse por completo a Dios, dedicar cada gramo de su ser a su servicio. A la edad de 18 años, el sueño de María se convirtió en su realidad. Con la bendición de sus padres, que la llenaban de lágrimas, abandonó el hogar donde había vivido durante su infancia y entró por las imponentes puertas del convento de Nuestra Señora de la Misericordia. Rodeada de gruesos muros de piedra, entró en un mundo que parecía intocado por el tiempo, un santuario definido por la oración, la disciplina y la obediencia absoluta. A partir de este día, eres una esposa de Cristo, le había dicho la Madre Superiora Beatriz el día de su iniciación, con voz solemne pero cálida. Tu vida ya no te pertenece. María aceptó su nueva vida con alegría, comprometiéndose plenamente con el riguroso programa diario del convento. Los días estaban estructurados de forma estricta y cada momento estaba dedicado a la oración, el trabajo y el servicio. Se levantaba a las 4:30 de la madrugada para las oraciones matinales, asistía a misa a las 5 de la madrugada y participaba en la meditación silenciosa con el rosario a las 6:30. Pasaba las mañanas en un humilde servicio, limpiaba, cocinaba y atendía a los pobres. Al mediodía, observaba las oraciones del mediodía mientras ayunaba, seguidas de 3 horas de estudio del catecismo y reflexión sagrada. Al anochecer, había más oraciones y confesiones de pecados, antes de que el silencio de la noche descendiera a las 8 de la tarde. Cada parte de su existencia estaba justificada. Sin distracciones, sin deseos personales, sin lugar para dudas o cuestionamientos, solo obediencia ciega. Pasaron los años y por un tiempo, María estaba contenta, viviendo en lo que creía que era un estado de gracia. Sin embargo, con el tiempo, una inquietud silenciosa comenzó a agitarse en lo profundo de su corazón. Preguntas que antes había rechazado ahora comenzaron a infiltrarse en sus pensamientos. ¿Por qué? Se preguntaba, las oraciones de su convento se centraban tan intensamente en María y los santos, en lugar de en Jesús. ¿Por qué se enfatizaba la práctica de confesar los pecados a un sacerdote, cuando la Biblia afirmaba claramente que solo Cristo tenía el poder de perdonar? ¿Por qué se les desalentaba de leer la Biblia por sí mismos, confiando en cambio únicamente en las enseñanzas de la Iglesia? Cada vez que surgían estas dudas, María las silenciaba, recordándose a sí misma, confía en la Iglesia, no cuestiones. Le habían advertido que cuestionar la autoridad de la Iglesia era un pecado grave, que dudar era invitar a la influencia del diablo a su corazón. Sin embargo, en lo más profundo de su alma, anhelaba algo más, no solo rituales y recitaciones, sino una conexión verdadera y personal con Dios. Entonces, una fría noche de invierno, todo cambió. María acababa de terminar de arreglar el altar para la misa del día siguiente. Cada vela estaba en su lugar apropiado, cada mantel doblado con cuidado.
La capilla, tenuemente iluminada por el resplandor de las velas parpadeantes, estaba en paz, el tabernáculo dorado brillaba suavemente en la luz serena. Se arrodilló ante él, con el corazón lleno de reverencia mientras susurraba sus últimas oraciones de la noche. Señor, te he entregado mi vida entera. Ayúdame a servirte como tú deseas. En un instante, una abrumadora pesadez se apoderó de ella. La cabeza le daba vueltas, la visión se le nubló y una oleada de miedo la invadió. Trató de ponerse de pie, pero las piernas le fallaron. Una opresión le agarró el pecho, como si unas manos invisibles la estuvieran presionando, y un cansancio que la consumía la invadió. Respiraba entrecortadamente, y a pesar de sus esfuerzos por moverse, su cuerpo se negaba a obedecer. Los bordes de su visión se oscurecieron y el mundo que la rodeaba pareció desvanecerse. En ese momento, María lo supo. Se estaba muriendo. Su corazón se hizo más lento y las paredes de la capilla, que antes eran vibrantes, se desvanecieron en la nada. La suave luz de las velas desapareció, reemplazada por un silencio y una quietud absolutos. La oscuridad la envolvió por completo y sintió que la arrastraban hacia un reino desconocido. Era como si estuviera descendiendo a las profundidades de lo desconocido y, sin embargo, en lugar de miedo, había una increíble sensación de paz. Cuando su corazón dejó de latir, todos los sonidos cesaron. Pero en lugar de sumergirse en la oscuridad eterna, María se sintió más consciente que nunca. Todavía podía ver, sentir y pensar, pero algo era profundamente diferente. Se dio cuenta de que ya no estaba en su cuerpo. Estaba flotando sobre él, mirando hacia abajo, a la escena. Allí, en la capilla, su cuerpo sin vida estaba arrodillado ante el altar, y las hermanas se apresuraron en pánico, sus voces llenas de alarma. «No está respirando. Llamen al padre Bernard. Llamen a una ambulancia». María observó, separada de la escena, mientras las hermanas intentaban desesperadamente reanimarla. Sin embargo, no sentía nada. No había dolor, ni miedo, solo una abrumadora sensación de calma. Entonces, una fuerza invisible, suave pero irresistible, la empujó hacia arriba. Era como si no tuviera control sobre ella, ninguna forma de resistirse. Su espíritu se elevó sin esfuerzo, flotando hacia lo desconocido. Se movía hacia la luz, pero esta no era una luz común. No era como el sol o la llama de una vela. Esta luz estaba viva, irradiando una abrumadora sensación de amor, calidez y conocimiento. Tenía un poder más allá de todo lo que había experimentado en la tierra. No era cegadora, sino que envolvía todo en su abrazo. Cuanto más se acercaba, más comprendía, no con su mente, sino con su alma. Y entonces, los vio. Seres de luz la rodeaban. No eran ángeles con alas, ni santos con túnicas, sino seres radiantes y conscientes, rebosantes de amor. No tenían bocas, pero su presencia lo decía todo. No tenían rostro, pero la miraban con una comprensión tan profunda que llegaba hasta lo más profundo de su ser. Se presentaron ante mí de una manera que trascendía las palabras, un intercambio que pasaba por alto el lenguaje por completo. Era como si su esencia misma, sus pensamientos, se entrelazaran con los míos, y en ese espacio compartido de conocimiento, nos entendíamos mutuamente. Sin palabras, sin sonido vocal, pero su presencia se comunicaba con perfecta claridad. «Bienvenida, María Teresa. Has llegado al lugar más allá del velo», sus voces resonaron en lo más profundo de mi ser, y aunque ningún sonido atravesó el aire, supe que sus palabras eran verdaderas. Sentí el peso de innumerables preguntas que me presionaban, pero antes de que pudiera pronunciar una sola, ocurrió algo mucho más extraordinario. El tiempo, esa fuerza constante e implacable, dejó de existir de la forma en que siempre lo había conocido. En un cambio repentino y profundo, me encontré no solo recordando, sino presenciando cómo mi vida se desarrollaba ante mí, no como recuerdos lejanos sino como momentos vibrantes y vivos que ocurrían todos a la vez. Me vi a mí misma cuando era niña, arrodillada junto a mi madre,
susurrando suavemente mis primeras oraciones, un momento puro de inocencia. Luego, vi el día en que entré al convento, con mi corazón rebosante de devoción, mi rostro iluminado por un profundo sentido de propósito. Vi cada misa a la que asistí, cada confesión que ofrecí, cada rosario que recé, cada momento grabado en la trama de mi viaje espiritual. Y en esas escenas, fui testigo del espectro completo de mi fe. Hubo momentos en que mi corazón buscó a Dios con todas sus fuerzas. Sin embargo, hubo otros momentos en que realicé rituales sin verdadero amor, simplemente siguiendo los pasos por obligación. Pero entonces, algo profundamente inquietante apareció ante mis ojos. Vi cuántas veces había elegido la tradición en lugar de la verdad, cómo había recurrido a los santos en oración con más frecuencia que al propio Jesús. Vi las veces en que confesé mis pecados a los sacerdotes, pero dudé en acercarme directamente a Dios para pedir perdón. Vi un corazón que seguía reglas sin cuestionar nunca si esas reglas se alineaban con la voluntad de Dios. Y entonces, la luz ante mí habló, no con meras palabras, sino con un poder mucho mayor que todo lo que había conocido. Comprendí al instante que esta presencia no era solo un concepto abstracto y distante, sino que era, de hecho, Dios mismo. Este no era el Dios de la doctrina o la tradición, no el Dios del entendimiento intelectual, este era el Creador, de pie ante mí, su amor derramándose como un diluvio incontenible. Inundó mi alma, llenando cada grieta de mi ser, como si hubiera estado hambrienta toda mi vida por este momento, y finalmente, estaba en presencia de aquel que siempre había sido mi fuente. Caí de rodillas con asombro y reverencia. Aunque las preguntas todavía se arremolinaban en mi mente, una logró escapar de mis labios, temblando de incertidumbre. Señor, realmente te he estado sirviendo. Un profundo silencio llenó el espacio. Era un silencio tan pesado, tan lleno de significado, que sentí que reverberaba dentro de mi alma. Entonces, en un instante, Dios respondió, revelándome verdades que nunca me había atrevido a cuestionar. Comprendí lo que no había podido ver antes. ¿Lo había seguido realmente, o simplemente había seguido las tradiciones y enseñanzas de los hombres? ¿Lo había conocido genuinamente, o simplemente había conocido la religión? ¿Había buscado su presencia en mi vida, o me había contentado con conformarme con rituales que me parecían seguros pero nunca transformadores? Mi corazón tembló y, con miedo y desesperación, susurré mi segunda pregunta, ¿el camino que seguí me está llevando a ti? El silencio se hizo más profundo de nuevo y se extendió sin fin. Y entonces, Dios habló una vez más. Lo que me reveló sacudió mi alma hasta sus cimientos. El aire a mi alrededor pareció cambiar, espesándose con el peso de su presencia. Y entonces lo vi a él, a Jesús. Allí estaba, de pie ante mí, vestido de luz, su rostro irradiando con una intensidad que ninguna palabra humana podría jamás capturar. Él no era la imagen que había conocido en pinturas o estatuas, él era real, estaba vivo y era abrumador, pero su presencia estaba llena de amor perfecto. En el momento en que mis ojos se encontraron con los suyos, caí de rodillas. Había pasado mi vida adorándolo, orándole, dedicándome a él en las formas que me habían enseñado. Sin embargo, mientras lo miraba en ese momento, me di cuenta de lo poco que realmente lo conocía. Sus ojos me atravesaron el alma, y por primera vez, me vi como él me veía, no como la hermana María Teresa, ni como una monja, sino como un alma desnuda ante su Creador. Mis lágrimas cayeron libremente mientras el peso de esta verdad se hundía profundamente en mi ser. Entonces, él habló. María Teresa, has sido fiel en la religión, pero no me has conocido verdaderamente. Sus palabras me impactaron como un rayo y mi mundo tembló bajo ellas. ¿Acaso no le había entregado mi vida? ¿Acaso no me había dedicado por completo a la oración, al servicio y al sacrificio? ¿Acaso no me había apartado del mundo por amor a la Iglesia? Ustedes siguieron las tradiciones de los hombres, pero mi palabra no fue escrita en su corazón. Temblé, el peso de sus palabras aplastaba mi espíritu. Durante muchos años, había confiado en las enseñanzas de la Iglesia sin cuestionarlas,
creyendo que sus tradiciones eran sagradas, que sus sacramentos eran el camino a la salvación. Pero ahora, de pie ante Jesús, sentí que la verdad surgía dentro de mí, no de libros o enseñanzas, sino directamente de Él. Y entonces, como si el velo mismo de mi entendimiento se hubiera rasgado, una serie de visiones inundaron mi mente. La primera visión me destrozó por completo. Vi a millones de personas como yo, arrodilladas en catedrales, orando, ayunando, ofreciendo sus vidas a sistemas religiosos, creyendo que a través de rituales y la membresía de la Iglesia estaban seguras de su salvación. Pero Jesús no estaba entre ellos. Ellos adoraban a la institución, pero sus corazones estaban lejos de Él. La segunda visión fue aún más inquietante. Vi sacerdotes en confesionarios, ofreciendo la absolución de los pecados. Pero al mirar más de cerca, vi oscuridad escondida debajo de sus túnicas. Muchos de ellos estaban vacíos por dentro, ofreciendo el perdón que ellos mismos no habían recibido. La voz de Jesús resonó: nadie puede perdonar pecados, sino solo Dios. Mi corazón se rompió en pedazos. ¿Cuántas veces me había confesado, creyendo que las palabras de un sacerdote podían limpiarme? ¿Cuántas veces había puesto mi confianza en los hombres en lugar de ir directamente a aquel que podía perdonar? Luego vino la tercera visión, una que me destrozó por completo. Vi gente rezando ante estatuas, encendiendo velas, susurrando oraciones a los santos, creyendo que estas figuras podían interceder por ellos. Pero Jesús permaneció allí, invisible e ignorado, apartado a favor de mediadores menores. Su voz retumbó en mis oídos: hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. 1 Timoteo 2, 5. Mientras estas visiones se desarrollaban ante mí, Jesús habló de nuevo, revelando verdades que nunca había comprendido del todo. Muchos me dirán: Señor, Señor, ¿no hicimos muchas obras en tu nombre? Pero yo les diré: jamás os conocí, apártate de mí. Mateo 7, 22-23. Siempre había pensado que servir a la Iglesia era sinónimo de servir a Jesús, pero en ese momento todo cambió. La comprensión me golpeó con la fuerza de un trueno: es totalmente posible ser devoto de la religión, seguir sus rituales y, sin embargo, perder a Jesús por completo. Mientras meditaba sobre esta revelación, las palabras de las Escrituras resonaron en mi mente: no te harás ídolo ni te inclinarás a ellos. Éxodo 20, 4-5. En la quietud silenciosa de este encuentro divino, comencé a reflexionar sobre todas las veces que me había arrodillado ante estatuas, creyendo que estaba honrando a Dios. Pero ahora, en presencia de la verdad, vi claramente. Había permitido que la tradición prevaleciera sobre la palabra de Dios. Me habían engañado. Mi corazón ya no podía soportar el peso de esta comprensión. Sentí una oleada de dolor y mis sollozos desgarraron el silencio. Todo sobre lo que había construido mi vida, el convento, los sacramentos, los rituales y todas las tradiciones, se estaba desmoronando ante mis propios ojos. Por primera vez en mi vida, comprendí la profundidad total de mi ceguera espiritual. Había servido a la religión, y sin embargo, nunca había conocido verdaderamente a Jesús. Había pronunciado su nombre con mis labios, pero mi corazón nunca le había pertenecido verdaderamente. Le había ofrecido fragmentos de mi vida, pero no la totalidad de mi alma. La desesperación y el anhelo me consumían. Levanté mi rostro surcado de lágrimas hacia él, mi voz temblaba con una mezcla de miedo y deseo urgente. Jesús se acercó, su mirada llena de amor infinito y profundo dolor. En ese momento sagrado, pronunció palabras que cambiarían mi vida para siempre. El peso de su mensaje presionó mi alma, pero antes de que pudiera procesar por completo la profundidad de lo que había revelado, todo a nuestro alrededor cambió. La luz que nos había rodeado se atenuó, pero su presencia permaneció, todavía cálida, todavía abrumadoramente poderosa. Un profundo dolor comenzó a brotar dentro de mí, no mi dolor, sino el suyo. Podía sentir su dolor mientras lloraba por los perdidos, por aquellos que habían caminado por la vida pensando que estaban seguros en su religión,
pero nunca lo conocieron verdaderamente. Un silencio pesado y denso llenó el aire cuando los vi, innumerables almas de pie en la oscuridad. Sus rostros estaban contorsionados por la angustia, sus voces se elevaban en gritos desesperados de arrepentimiento. Algunos vestían túnicas sacerdotales, otros sostenían rosarios y artefactos religiosos. Algunos eran hombres y mujeres que habían vivido vidas dedicadas a prácticas religiosas, pero algo estaba terriblemente mal. Vi sacerdotes y líderes religiosos, con las manos temblorosas y los ojos llenos de tormento. Gritaban en agonía: Señor, te servimos, guiamos a tu pueblo, entregamos nuestras vidas a tu iglesia. Pero sus voces resonaban en el vacío, sus súplicas sin respuesta. Entonces, vi el rostro de Jesús, y en sus ojos vi un dolor incomprensible. Su dolor no era fruto de la ira, sino de un profundo duelo. Les respondió con suavidad, con gran dolor. Los condujiste a la religión, pero no a mí. Hablaste de mi nombre, pero nunca me conociste de verdad. Mi corazón tembló de horror. Me pregunté cuántas personas habían depositado su fe en los líderes religiosos y en la institución de la Iglesia, solo para perderse a Cristo mismo, cuántos habían confesado sus pecados a los hombres, pero nunca se habían arrepentido verdaderamente ante el único Dios verdadero. La visión continuó y vi más almas, incontables hombres y mujeres que habían pasado sus vidas creyendo que pertenecer a la Iglesia era suficiente. Eran personas devotas, que habían asistido fielmente a misa, que habían participado en los sacramentos, pero nunca habían conocido personalmente a Jesús. Habían confiado en los rituales, creyendo que a través de la repetición de actos sagrados, sus pecados serían perdonados. Habían rezado a los santos y adorado a los ídolos, ignorando todo el tiempo a aquel que era el verdadero mediador. Y ahora, estaban devastados, dándose cuenta demasiado tarde de que la salvación nunca se encuentra en la religión sino solo en Jesús. Habían sido engañados. Sus gritos de arrepentimiento perforaron el silencio, y una mujer, abrumada por la angustia, cayó de rodillas, gritando: «Pero yo fui fiel. Hice todo lo que la Iglesia me dijo que hiciera. Obedecí. Serví. Nunca falté un domingo». Sin embargo, la respuesta de Jesús fue la misma que antes. «Me honraste con tus labios, pero tu corazón estaba lejos de mí». Mateo 15, 8. Las lágrimas nublaron mi visión al presenciar esta trágica verdad. Este fue el destino de aquellos que depositaron su confianza en la religión en lugar de confiar en Cristo mismo. La voz de Jesús irrumpió en mi espíritu tembloroso, resonando con profundo dolor y urgencia. Muchos creen que me siguen a mí, pero en realidad siguen sistemas creados por el hombre. La visión cambió una vez más, revelando el mundo como realmente era, un campo de batalla espiritual. Iglesias llenas de personas que hacen lo que les corresponde, que cumplen con los deberes religiosos, pero que carecen del fuego y la pasión del Espíritu Santo. Creyentes que se conforman con confiar en la tradición, que nunca buscan la relación íntima y transformadora con Jesús que él anhela. Líderes de la Iglesia que suavizan el Evangelio, predicando comodidad y conveniencia en lugar de la verdad radical de Cristo. Personas que confían en la identidad religiosa y la pertenencia social, pensando que las salvará, mientras que sus corazones permanecen intactos, inalterados. Y luego, más aterrador que cualquier otra cosa, vi la mano del enemigo en acción. El mayor engaño de Satanás no era convertir a las personas en ateas, sino convencerlas de que la actividad religiosa por sí sola era suficiente. Él susurró mentiras a los corazones de innumerables almas. «Estás bien. Vas a la iglesia. Estás a salvo. Sigues las tradiciones. No tienes necesidad de buscar a Jesús personalmente. La iglesia te salvará». Pero era una mentira, y millones perecían porque la creían. La voz de Jesús temblaba de urgencia cuando habló de nuevo. «Son ciegos, María Teresa. Ciegos a la verdad porque han aceptado el engaño». Vi líderes predicando prosperidad, diciéndole a la gente que la devoción a un sistema religioso era suficiente, que la gracia no requería arrepentimiento,
que simplemente adherirse a los rituales significaba devoción a Dios. Mientras tanto, las almas se deslizaban cada vez más hacia la separación eterna de Jesús. Con el corazón roto, me volví hacia Jesús, mi voz temblaba de desesperación. Señor, ¿qué les sucede a ellos, a los que nunca te conocieron verdaderamente? Su rostro estaba lleno de tristeza, sus ojos cargados de compasión. Entonces, él señaló y vi un abismo que se abría ante mí, un lugar de separación eterna, donde no había luz ni esperanza. Un lugar donde las almas de los engañados se lamentaban, lamentándose al darse cuenta de que habían perdido su oportunidad. Quise apartar la mirada, pero no pude. No era un castigo nacido de la crueldad, sino la consecuencia natural de rechazar la única fuente de salvación, Jesús. Sollozando incontrolablemente, me volví hacia él, suplicando una solución. Señor, ¿qué puedo hacer? ¿Qué pueden hacer ellos? Sus ojos ardían con urgencia, su voz era un llamado a la acción. El tiempo se acaba. Deben buscarme ahora, mientras aún pueden. Diles que. A continuación, se incluye una versión ampliada y enriquecida del párrafo que proporcionaste, que mantiene intacto el mensaje central y mejora el lenguaje y los detalles para una experiencia más atractiva. Vuélvanse hacia mí, no hacia las tradiciones. Díganles que la religión no los salvará, solo yo puedo. Su voz, atronadora pero llena de una ternura innegable, resonó profundamente dentro de mí. La urgencia era palpable, su amor estaba impregnado de desesperación. Deben llegar a conocerme, o perecerán. A medida que la visión se desvanecía, una ola de emoción abrumadora me golpeó. Me desplomé, temblando por el peso de lo que acababa de presenciar. En ese momento, la claridad me invadió. Todo en lo que alguna vez había depositado mi confianza, el convento, los sacramentos, las oraciones, los rituales, no tenía valor verdadero si no estaba anclado en una relación con Jesús. Casi lo había perdido. Millones de almas lo estaban perdiendo. Pero ahora, conocía la verdad innegable. Con manos temblorosas, levanté mi rostro hacia él, con el corazón dolorido. Y en ese silencio sagrado, él habló una vez más. Vuelve, María Teresa. Diles, antes de que sea demasiado tarde. En un instante, el mundo a mi alrededor se volvió completamente negro. Pero no tuve miedo. Porque en esa oscuridad, comprendí, acababa de presenciar el terrible destino de los perdidos. Estas eran almas que habían puesto su fe en la religión, pero nunca habían conocido verdaderamente a Jesús. Su camino era de desesperanza, porque fueron engañados por la falsa seguridad de la tradición. Mi corazón se rompió y clamé a él, mi voz llena de angustia. Señor, por favor, déjame quedarme contigo. No quiero regresar a ese lugar. Es demasiado doloroso. Sus ojos, rebosantes de infinito amor y dolor, se encontraron con los míos con una profundidad que trascendía las palabras. María Teresa, dijo suavemente, pero con una autoridad que estremeció mi alma, tu misión no ha terminado. Una ola de responsabilidad divina me invadió. Sentí que mi espíritu temblaba bajo el peso de su mandato. Acercándose a mí, Jesús me envolvió en su presencia, abrumadora y reconfortante a la vez. Su voz, rica en sabiduría eterna, habló de nuevo. Has visto la verdad, y ahora debes llevarla. Diles que la religión no los salvará, solo yo puedo. Las lágrimas corrieron por mis mejillas, mi corazón se hizo añicos bajo la gravedad de sus palabras. Deben buscarme a mí, no solo sus tradiciones. Deben conocerme, no solo a través de rituales, antes de que sea demasiado tarde. La desesperación creció dentro de mí mientras caía de rodillas, suplicándole. Señor, ellos no me escucharán. Están tan profundamente arraigados en sus tradiciones. Creen que ya están salvados. Su expresión era firme, tranquila pero llena de profunda comprensión. Algunos me escucharán, otros no. Pero tú debes hablar, porque el tiempo se acaba.
Extendió su mano y la colocó suavemente sobre mi frente. Una oleada de calidez me recorrió, no de consuelo, sino de responsabilidad divina. El peso de su encargo consumía todo mi ser. Ve y cuéntales lo que has visto. Diles que mi corazón se duele por ellos, pero que deben elegirme a mí. Muchos creen que tienen más tiempo, pero en verdad, el tiempo se les está escapando. La visión a mi alrededor comenzó a desdibujarse, la luz del cielo se atenuó y sentí una fuerza invisible que me alejaba. Mi alma clamaba para permanecer en su presencia, no queriendo separarse de él. Por favor, Jesús, susurré en agonía. Su mirada se fijó en mí una última vez, y en ese momento, vi la profundidad de su amor y el dolor de su anhelo. Debes irte. Diles, antes de que sea demasiado tarde. Y en un abrir y cerrar de ojos, todo se oscureció. Un sonido ensordecedor llenó mis oídos. Jadeando, sentí que el peso pesado de mi cuerpo terrenal regresaba. Mis ojos se abrieron de golpe a la cruda realidad de la habitación del hospital. El pitido de las máquinas, los pasos apresurados de los médicos y las enfermeras, el olor estéril de la habitación, todo era discordante después de la visión sagrada. Había vuelto. Jadeé en busca de aire, luchando por recuperar el aliento mientras la fría realidad del piso del hospital se encontraba con mis sentidos. Luces cegadoras parpadeaban sobre mí, y el pitido de los monitores se volvió ensordecedor. Los médicos y las enfermeras se cernían a mi alrededor, sus rostros pálidos por la conmoción. Estuvo clínicamente muerta durante varios minutos, susurró uno de los médicos con incredulidad. Pero sabía que yo no era el mismo. Había estado en otro lugar, mucho más allá de los confines de la habitación del hospital. Había visto la verdad. Y ahora, el peso de esa verdad oprimía mi corazón. A pesar de la debilidad de mi cuerpo, me obligué a sentarme. Los recuerdos inundaron mi mente, la gloria de Jesús, el desgarrador destino de los perdidos y la advertencia crítica que se me había encomendado dar. Las lágrimas corrían por mi rostro mientras susurraba las palabras que apenas podía creer. Lo vi. Vi a Jesús. Mis manos temblaban mientras agarraba las sábanas, la realidad de lo que había sucedido me abrumaba. Deben saberlo. Deben volverse a él antes de que sea demasiado tarde. Comencé a compartir mi testimonio con cualquiera que quisiera escucharme, en el hospital, en las iglesias, en pequeñas reuniones y en línea. Algunas personas lloraron, conmovidas al arrepentimiento. He seguido la religión toda mi vida, pero nunca conocí verdaderamente a Jesús, sollozó una mujer, con el corazón abierto a la luz de mis palabras. Hermana, esto es lo que he estado buscando, susurró otra, con los ojos muy abiertos por la fe recién descubierta. Pero no todos recibieron mi mensaje con el corazón abierto. Algunos se burlaron, considerándome un iluso. Estabas alucinando, se burlaron. Te han engañado. Estás traicionando a la Iglesia. Sus palabras me hirieron profundamente, pero no me desanimé. Después de todo, incluso Jesús había sido rechazado por los suyos. La Iglesia que había conocido durante tanto tiempo me dio la espalda. El convento, que una vez había sido mi hogar, me expulsó, llamándome engañado. Las monjas que había amado como familia me dieron la espalda, negándose a escucharme. E incluso mi propia carne y sangre, mi familia, me rechazó. Ya no eres bienvenido aquí, la voz de mi madre tembló de dolor. Has abandonado la fe, agregó con lágrimas en los ojos. Fue un dolor como ningún otro que había conocido. Pero ahora entendía. El costo de seguir a Jesús era alto. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Mateo 10:37, resonaron en mi corazón las palabras. Había perdido todo, pero a cambio había obtenido la verdad, una verdad que nunca más permitiría que se silenciara. Comencé a compartir mi testimonio por todas partes, en iglesias, reuniones y en las redes sociales. Suplicaba a la gente, instándola a que escuchara. La religión no puede salvarte.
La tradición no te llevará al cielo. Solo una verdadera relación con Jesucristo puede salvarte. Algunos escucharon y respondieron, otros me desestimaron. Pero yo conocía mi propósito y sabía que había sido llamada a decir la verdad. Las lágrimas llenaron mis ojos mientras imploraba al mundo. ¿Estás siguiendo a Jesús o simplemente estás siguiendo la religión? El mayor engaño es pensar que tienes más tiempo. Vuélvete a Jesús, mientras aún puedas. Con esas palabras, el verdadero propósito de mi vida había comenzado. Y nunca más permanecería en silencio.